Hola, muy buenas Explorers. Hoy encontramos esta casa perdida en el campo. Podemos ver que está rodeada de árboles y hay pastizal muy alto. Vamos a ver qué nos depara esta casa. Tenemos que ir con cuidado. El pasto está muy alto, aunque no se aprecia mucho en el video, pero realmente sí, está bastante alto, casi por la cintura. Vamos a ver qué nos depara esta casa. Vemos allí que tiene un tanque de agua. También vemos otra pequeña casa al fondo, un eucaliptus y una palmera. Vamos a ver si podemos entrar aquí, a ver qué encontramos dentro. Está abierta la puerta. Si vamos a entrar, permiso. Aquí tenemos la ventana que da hacia el frente. Y esto sería la sala y la cocina, o comedor y cocina. Vamos a ver que guardaron unos tablones de madera aquí. El piso parece bastante moderno. Se le puede mostrar aquí. El piso parece de cerámica, bastante moderno, aunque ya hay bastante tierra por los años que lleva abandonado, aparentemente. Incluso fíjense el detalle atrás de la puerta, la cantidad de tierra que se ha acumulado ya. De muchos años que no ingresa nadie. Incluso miren el estado de la puerta de chapa, ya está muy oxidada, está prácticamente podrida ya. Incluso el marco también está oxidado. Y bien, el vidrio está roto. Incluso la ventana aquí de la puerta estaba abierta también. Tenemos la llave de la luz por aquí, que acciona, pero claramente no hay energía eléctrica. Está todo abandonado. Sobre ahí tenemos el tubo de luz y el cielo raso de lambrís, de madera. Incluso observen allí como ya se está cayendo. Aquí han dejado aparentemente una estufa a leña. Tecnosolar sería la marca. Sociedad Anónima. Una dirección de Montevideo aparentemente. Aquí vemos que tenían un enchufe, parte de la instalación eléctrica, que iría todo por fuera y conectaría por allí arriba con el tubo de luz. Ahí tenemos la entrada a los otros ambientes. Si seguimos por esta especie de cocina-comedor y sala también, podríamos decir, aquí tendríamos una puerta que esa, si está cerrada, daría al lateral de la casa. Tendríamos una doble llave de luz, seguramente sería para la luz de afuera y para la otra luz de aquí de la cocina, que sería otro tubo de luz. Y aquí tenemos la estufa pequeña. Observen, hace bastante tiempo que no se enciende, tiene mucha tierra acumulada, incluso ha crecido vegetación allí dentro y vemos musgo dentro de las paredes de la estufa. Incluso aquí vemos también vegetación en el piso. Y ha entrado por la puerta pasto del lado de afuera, se ha introducido hacia aquí adentro y ya se ha secado porque al estar cerrada la casa, las ventanas, no hay mucha circulación.
solo teníamos la ventana de la puerta abierta. Aquí tendríamos otra ventana. Se ven aquí la vista que tendrían desde la cocina, las palmeras aquí de fondo. Aquí en el piso vemos muchos caños corrugados. En algún momento se ve que estuvieron haciendo algún tipo de instalación eléctrica, pero no llegaron a concluirla seguramente. Dejaron este material aquí, o tal vez era para otra casa. Vemos más aquí. Y aquí vemos que sería la parte de donde iría la cocina a gas, por aquí. Tenemos todo el revestimiento en cerámica. Aquí tenemos unas planchuelas amuradas en la pared. Seguramente aquí arriba iría algún mueble de cocina. Y aquí tenemos la parte de la pileta para fregar. La parte de la pileta y el fogón. Y aquí abajo sería seguramente algún tipo de mueble para almacenar la vajilla o ollas y cosas de la cocina. Y vamos a ver más partes de instalación eléctrica. Había bastantes enchufes por aquí. Aquí tenemos otro. Diferentes tipos de enchufes. Seguramente aquí iría la heladera o algún freezer. Aquí podemos ver una cantidad enorme de tablas. Seguramente irían a hacer algún proyecto o algo y quedó a medias, no lo hicieron. Aquí ingresaríamos por esta conexión a lo que sería un dormitorio aparentemente. Esto sería un dormitorio. Tendríamos la llave de luz. No funciona. Claramente no hay electricidad. Y aquí vemos el piso sería de vinílico. Se ven como ya con la cantidad de años que está abandonado, ya está reseco el material y se ha despegado del piso. Incluso las paredes tienen bastante humedad. Y el techo se puede ver allí, se pueden lograr apreciar. Hay bastantes nidos de avispas. Se ve que en algún momento han hecho nido allí, aunque ahora no vemos ninguno. Incluso allí podemos observar una llave general. Si sería la llave general de toda la casa de repente. Sería la conexión. Pueden apreciarlo mejor allí. Sería esa la llave general de la casa de repente. Incluso aquí ha crecido un arbolito. Ha crecido un árbol aquí. Observen ustedes la gran cantidad de años que llevará esto abandonado, que ya ha nacido un árbol. Incluso teniendo ventana y estando cerrada. Aquí falta un vidrio. Por aquí falta un vidrio. Se ha caído con el tiempo, seguramente. Y esta sería la vista que tendría desde este dormitorio. Sería uno de los dormitorios. Aquí saldríamos de vuelta y a la derecha tendríamos el baño. Tendríamos el baño. Tendríamos la llave de la luz. Y un enchufe. Iría la lavadora de repente. Porque vemos un desagüe allí abajo. Y aquí vemos una salida de agua como para conectar una lavadora y el enchufe está allí. Seguramente iría a la lavadora. Aquí tenemos la cisterna.
Tenemos el bidet, que solo está presentado en el lugar, no está conectado, está suelto, no tiene la grifería ni tampoco tiene la parte de la conexión de agua. Esto es bastante raro. Se ve que en algún momento quisieron restaurarla o hacer un baño nuevo y no lo terminaron. Lo que sí lograron instalar aparentemente fue la parte del water y la cisterna, que se ve bastante nueva, pero no hay agua. Aquí tenía la parte del lluvero, estaría la grifería, la canilla, agua caliente y agua fría. Si sale agua, no, claramente no hay agua. Vamos a dejarla cerrada como estaba, pero no habría agua en la casa. Aquí tendríamos lo que es la banderola del baño, y si miramos por la banderola, ahí pueden apreciar el tanque de agua. Seguramente tendrían un pozo de agua allí que bombeaba el agua hacia el tanque para abastecer a la casa. Tendremos más enchufes eléctricos aquí y la parte de la lamparilla. Un gran clavo allí, colgaría en un espejo de aquí de repente. Y aquí iría una pequeña repisa para apoyar las cosas, seguramente, arriba de la palangana del water. No hay agua en ninguna parte, pero está bastante nueva la parte de lo que es el baño. Incluso el piso se ve bastante nuevo, las instalaciones también. Se ve que en algún momento lo restauraron, lo hicieron a nuevo el baño, pero no llegaron a culminarlo. Incluso la puerta luce bastante nueva también, modernizada. Incluso el mecanismo está bastante entero. Y por aquí, saliendo del baño, tendríamos otro dormitorio. Vean como allí ya la parte del cielo raso ya se ha caído la madera. Y aquí el piso es solo de Portland, no lo han revestido. Y miren cómo la vegetación aquí también ya nos ha invadido y ya está reclamando lo que es suyo, ¿no? Miren aquí todo lo que hay de plantas que han salido aquí. Y aquí podemos ver dos puertas de vidrio aparentemente. No sé a dónde pertenecerían estas puertas. Son puertas que se ven bastante gruesas, como las que usan en los comercios, pero son bastante pequeñas las puertas, no serían puertas o ventanas. Y aquí tendrían la vista de este dormitorio hacia afuera, con otra de sus palmeras y todo campo. Estamos en un área rural y rodeados de campo y monte. Y entonces este sería un segundo dormitorio, el dormitorio principal. Este sería un dormitorio. Acá teníamos el baño. Y allí tendríamos el segundo dormitorio, o el dormitorio principal también. Y aquí saldríamos a lo que era la cocina comedor y sala también. Sería todo junto. Tenían la pileta, tenían la estufa, allí, la salida hacia afuera. Esta puerta se ve bastante moderna. Incluso los cerrojos se ven bastante modernos también. En algún momento se ve que fue restaurada esta casa. Y aquí vemos esta estufa que han dejado aquí abandonada. No sabemos a dónde pertenecía, pero parece una estufa bastante moderna. Aunque está bastante oxidada por el tiempo que ha estado aquí, pero no parece tan vieja. Aquí vemos un artículo del País, el diario El País. Pone sábado
22/11/2008. O sea que aparentemente desde el 2008 que no vive nadie aquí. Esto sí que es bastante revelador. Vamos a dejarlo aquí donde estaba. Este artículo que hemos encontrado nos daría idea entonces de desde qué fecha estaría abandonada esta casa, desde el año 2008. Después vemos aquí una especie de bomba que sería, no sé qué sería esto, está aquí abandonado también. Si alguien sabe me lo deja aquí en los comentarios. No olviden suscribirse, darle like al canal y si gustan apoyarnos por PayPal también pueden hacerlo. También pueden hacer por Pix, nos pueden dejar una donación, un donativo allí y nosotros lo recibiremos con mucho gusto. Y saliendo aquí de la casa, vamos a ver si podemos ir hasta allí. Tenemos una segunda casa, una casa más pequeña, allí en el fondo. A ver si podemos llegar hasta allí. A ver qué esconde aquella casa. Tenemos que ir despacio por aquí. Esto está bastante alto. No sabemos cómo está el terreno tampoco en el campo. Está bastante irregular, por cierto. Y vamos a ver qué encontramos allí. Estaría allí la casa principal de donde hemos venido. Esa sería la parte trasera, como pueden apreciar. Y más atrás pueden ver el tanque de agua. Sería allí. ¿Qué sería lo que abastecería esa casa? Y aquí al fondo tendrían un pequeño apartamento. Vamos a ver qué era este pequeño apartamento. Aquí vemos una columna. Está bastante inclinada ya, como para caerse. Traerían el cable de la luz por ahí de repente. Esta casa tiene una vereda aquí en el frente. Se puede sentir como olor a miel. Debe haber abejas seguramente aquí dentro. Aquí está el techo. Ya pueden ver que está bastante en ruina ya. Cielo raso prácticamente no tiene y le faltan chapas. El piso es de Portland, rústico. Y pueden ver que hay bastantes restos ya, hay tierra ingresado aquí por la puerta que solo está el marco. Pueden ver allí, solo está el marco de madera y la puerta no está. Está solo la bisagra, aquí la pueden apreciar, la parte de la bisagra únicamente. Se le han llegado a la puerta o se debe haber podrido con el tiempo y se ha caído. Yo creo que se la deben haber llevado porque aparentemente ya se han llevado la instalación eléctrica también. ¿Dónde están los ductos? No están los enchufes. Incluso la ventana tampoco está. Solo están estos postigones de madera. Pero la ventana la han arrancado. La han arrancado con todo. Inclusive con las bisagras. La han sacado de las bisagras, se han llevado a las ventanas. Y esto sería solamente un ambiente. Y aquí tendría lo que sería el baño. Sería el baño, señores. Señoras y señores, el baño aquí. Aquí era el duchero. Aquí también ya falta parte del que es el cielo raso. Se puede apreciar el techo de chapa por dentro. Se ve la banderola.
Y vemos otra salida de agua para seguramente algún calefón. Y ahí tenemos la parte del desagüe. Y aquí iría el watt. Sería un baño bastante pequeño. Por aquí iría la pileta. Vemos la parte de la salida de agua. Y aquí iría amurada la pileta. Allí tenemos el desagüe. En este caso se han llevado todo, el water, la pileta. Y no han dejado nada. Incluso aquí miren cómo cuelga de un hilo prácticamente la parte del cielo raso. Que incluso estaba aislado con Espumaplas. Allí se puede apreciar la parte de la Espumaplas que se coloca entre el cielo raso y las chapas para aislar un poco el calor, ya que el techo es bastante bajo. Y esta aquí sería la parte de la cocina. Hay bastantes abejas aquí. No vamos a ingresar, pero vamos a ver si desde aquí podemos mostrarles lo que era la cocina. Ahí pueden ver la pileta de fregar. Y aquí a la derecha había otro ambiente más pequeño. Y observen cómo está lleno de abejas allí. Por eso sentíamos el olor característico de la miel. Las abejas se ve que han hecho una colmena allí. Y ahí sería donde iría la cocina leña de repente. Tenían una ventana, esa sí está aún. Pero si pueden apreciar allí, está lleno de abejas. Se han adueñado ya de esta cocina. Y seguramente han instalado su colmena por aquí. Así que no vamos a molestarlas. Y vamos a irnos por aquí, ya que no hay mucho más en esta casa para mostrar. Vamos saliendo por aquí. Y este es el panorama alrededor, rodeado de montes, palmeras, eucaliptos y naturaleza. Estamos en el medio rural, recordemos. Un ambiente bastante tranquilo. Y rodeando la casa aquí podemos ver cómo ingresan las abejas a la parte del cielo raso. Vemos abejas y avispas también. Seguramente por allí ingresan a lo que es la parte de la colmena. Ya se han adueñado de esta casa. Ya la reclamaron como suya. No olviden suscribirse, dejarnos un like. También pueden apoyarnos por medio de una donación en PayPal. O pueden hacer un donativo por Pix también. Y yo me despido de aquí con esta hermosa vista, esta naturaleza rodeada de campo y montes. Hasta el próximo video, Explorers. Chao.